Bueno, lo primero, agradecer a los organizadores y en particular al doctor Pintó el haberme invitado. También quiero tener un cariñoso recuerdo en estos momentos para la compañía Vueling, que me ha permitido levantarme a las 4:30 y traerme aquí a Barcelona, aunque sea con 12 horas de retraso. La cuestión es que en un escenario como este no es raro que se hablen de factores de riesgo cardiovascular, pero ya sí es un poco más raro que se hable de los factores de riesgo para los ponentes. Yo tengo que hablar un momentito de esto porque soy el último de mi mesa, me han precedido en otras mesas otros ponentes brillantes y comunicadores excelentes, y os podéis imaginar que la petición que me ha hecho el doctor Pintó de acortar un poquito, porque vamos un poquito corto de tiempo, la tengo que hacer porque voy a repetir algunas de las cosas que ya se han dicho. No vamos a insistir en lo que todos sabemos y que también es cierto no solo a nivel de la Unión Europea, sino a nivel de nuestro propio país, como la batalla al cáncer entre la enfermedad cardiovascular y el cáncer parece que nuevamente hay un repunte de la morbi-mortalidad cardiovascular en España, lo cual debe preocuparnos. Y sí quiero hacer una pequeña mención sobre algo que me preocupa a mí particularmente, y es un poco la dinámica en la que estamos entrando desde hace unos años, pero que no cesa. Una mentira repetida 1000 veces puede parecer una verdad, y si metemos en un buscador como este la palabra colesterol y la mezclamos con estas que os pongo ahí, pues nos encontramos solo en castellano con 850.000 entradas. Si lo mezclamos lo ponemos en inglés, pues estamos hablando de 2,5 millones de entradas, y no quiero pensar si lo mezclo, no lo he hecho, os reto a que lo hagáis en chino, coreano o en japonés, ¿no? Es realmente preocupante, pero no solo porque aparece ya en programas de televisión, incluso en revistas médicas, sino que es que nuestros propios compañeros, y a veces nos llegan desde ámbitos de la gestión sanitaria, nos empiezan a preguntar a los que nos consideran aficionados a los lípidos, que de verdad hay en esto y si realmente los tratamientos estos son tan malos como dicen en algunas páginas de Internet o en algunos programas de televisión. Cuando, bueno, todos los que estamos aquí no necesitamos, demostrar más veces que el colesterol cumple sobradamente con todos los criterios de causabilidad. Bueno, no voy a entrar a leer la diapositiva para ir un poquito más rápido. Hay argumentos de sobra. Os recomiendo a los que no lo hayáis leído, supongo que casi todos lo habréis hecho, a este documento que nos permite, vamos a decir, estructurar nuestro argumentario cuando nos vuelvan a repetir o nos vuelvan a escribir correos electrónicos, como me ha pasado o me ha llegado en los pasillos del hospital incluso, que es lo que realmente me parece más preocupante. No estamos hablando de periodistas, programas de televisión o radio, sino propios compañeros en el hospital. Os digo que este documento tiene un excelente argumentario, muy bien estructurado, para que podamos responder rápidamente a cualquier insinuación en este sentido. Esto ya ha sido presentado y no voy a insistir, pero sí voy a decir solo una palabra un poco en cuanto a lo artificial que resulta, obviamente, en una enfermedad como la que nos ocupa, el hecho de hacer una división arbitraria entre prevención primaria y prevención secundaria. Mi hospital, que antiguamente en épocas pretéritas se llamaba García Morato, más pretéritamente en Sevilla las personas muy mayores lo llamaban Corea. Corea porque se construyó durante la Guerra de Corea y hubo una siniestralidad laboral enorme en aquella obra. Y salía en El Caso, en el periódico aquel de los siniestros y los asesinatos. Y yo, siempre les cuento a los residentes que vienen conmigo que en la Guerra de Corea pasó algo importante, y fue la primera vez que el ejército americano, no el coreano desde luego, antes de devolver los cadáveres de los soldados muertos en combate a sus familias, les hacía la autopsia. Pero no solo con fines, vamos a decir, médico-legales, sino con fines científicos. Y se vio que chavales de Illinois de 23 y 24 años tenían lesiones preateroscleróticas. Es decir, la epidemia que en aquellos años había de enfermedad cardiovascular que conllevó el desarrollo de las unidades coronarias, los intervencionismos, los cateterismos, etcétera, en aquella época, en los Estados Unidos y en los años 60, realmente se tuvo una conciencia muy clara de que empezaba muchísimo antes. Por tanto, realmente
tenemos que ser muy cautos a la hora de dividir estrictamente estas etapas de la enfermedad, que en realidad es un continuo, como todos sabéis. Fijaros, por ejemplo, y esto es una experiencia propia de nuestra consulta, veis cómo en un proyecto en el que incluimos 100 pacientes, en un proyecto más amplio, multicéntrico, para hacerles angioTAC coronario, eran pacientes con diagnóstico molecular de hipercolesterolemia familiar, y veis aquí cómo de estos 100 pacientes que incluimos en este estudio más amplio, pues eran pacientes todos asintomáticos y tenían un test de esfuerzo o una gammagrafía de perfusión miocárdica negativas, es decir, estaban en teoría limpios hasta ese momento de sospecha de enfermedad cardiovascular. Bueno, pues fijaros que aquellos que tenían un Agaston por debajo de 400 tenían lesiones proximales multivaso 41. Estamos hablando de pacientes, era un primer trabajo exploratorio, que ahora estamos continuando con un ensayo clínico, con un rango de edad extraordinariamente amplio, entre 25 y 65 años. Bueno, si esto lo hubiéramos hecho entre 35 y 60 años, estos números quizás serían todavía más espectaculares, ¿no? Pero fijaros cómo en este grupo de 41 pacientes tenían estenosis severas 5 pacientes y llegó a revascularizarse un paciente en prevención primaria, en consenso, por supuesto, con el servicio de hemodinámica y de cardiología del hospital. Pero fijaros aquí que teníamos a 12 pacientes que necesitaron cateterismo 7 y 4 llegaron a revascularizarse por lesiones proximales, 2 bypass ortocoronario, doble un chico de 36 años completamente asintomático y ciclista aficionado que se hacía 100 kilómetros a la semana, no, los fines de semana, mejor dicho, y una mujer con un triple bypass ortocoronario con 55 años. Fijaros, y al hilo de lo que decía el doctor Masana esta mañana, de que estudiar mejor el perfil lipídico, una de las múltiples ventajas que tiene es reclasificar el riesgo de los pacientes, realmente mirar la aterosclerosis subclínica de cualquier manera, con Doppler carotidio o femoral, o esto mejor todavía, pues por el lecho coronario, por su importancia y por la atracción que tiene en la hipercolesterolemia familiar, realmente también nos sirve para reclasificar a los pacientes y también para justificar los tratamientos que les tenemos que poner. Esta es un subanálisis de este estudio en el que en estos pacientes que estudiamos en nuestro hospital, pues con un nuevo software de interpretación de lesiones coronarias, pues pudimos ver no solamente el grado de estenosis, sino también componentes de histología virtual que realmente yo creo que serán un paradigma en el futuro de la investigación pre-evento o antes del evento, que realmente es la premisa fundamental de cualquier estrategia de medicina preventiva, ¿no? Que nadie va a discutir que es la mejor medicina que tenemos, ¿no? Bueno, PCSK9, todos los que estamos aquí sabemos que la importancia que tiene, aunque la mayoría, yo al menos hace solo 10 años, pues prácticamente no sabía nada, y hace 15 cero, absolutamente. El desarrollo ha sido absolutamente espectacular, de una publicación en el año 2003, 300, más de 1.000 o casi 1.500 hasta 2018, solamente en este periodo, quiero decir, 1.500 en estos últimos 3 años. O sea, realmente es un atractivo enorme que ha traído por todo lo que todos sabéis, ¿no? Permitir el reciclado del receptor más veces es la misión el mecanismo intermedio de los anti-PCSK9, que comparte, digamos, al final con lo que se trata también con los fármacos hipolipemiantes al uso clínico habitual, que no es otra cosa que aumentar la expresión de receptores, tanto las estatinas como los inhibidores de la absorción intestinal de colesterol. Al final lo que permiten es un mayor aclarado del colesterol LDL circulante. En cuanto al irocumab, deciros que todos conocéis actualmente la rapidez con la que se exigen el conocimiento de resultados, digamos, aplicables en la práctica clínica, pues llevó a un programa muy ambicioso. Aquí solamente están representados, algunos de los más de 30 ensayos que simultáneamente se comenzaron hace ya casi 10 años y de los que ya se ha presentado aquí, pues vamos a decir, lo último por
digamos, el ensayo de eventos más importante, ¿no? Que de alguna forma confirma la teoría lipídica y va con las diferencias de selección y con las diferencias de, vamos a decir, del diseño del estudio, confirma lo que ya sabíamos con el Fourier. Yo no voy a hablar nada de lo que se ha contado ya por acortar un poco y solamente deciros que en la práctica clínica habitual, que es lo que me han pedido a mí que os cuente de mi práctica diaria, pues tenemos distintas maneras de aproximarnos a cómo podemos plantear o a quién le tenemos que poner estos nuevos preparados y en concreto hablaremos de alirocumab. Nosotros en nuestro hospital seguimos ahora, desde que tenemos el Fourier, antes éramos más estrictos todavía, más restrictivos porque tenemos una comisión de farmacia pues exigente, pues seguimos los criterios actuales de la Sociedad Española de Aterosclerosis, aunque esta misma semana, como ya se ha dicho, se han publicado las nuevas guías americanas con las que yo me siento igualmente cómodo. Realmente me parecen que han vuelto un poco al redil y el cambio de rumbo parece, bueno, pues al menos interesante. Deciros que, como ya se ha dicho también, y no voy a insistir, estas guías para mí, que ya vendrán los exégetas a contarnos los detalles y las tripas de la guía, pero en una lectura rápida primera, a mí me parece que hay dos poblaciones en las que se centran a la hora de lo que me interesa esta mañana discutir con vosotros, que es el uso de anti-PCSK9. Uno son los pacientes que ya han tenido un evento y se consideran de alto riesgo, que ya se ha dicho cuáles son y que tenéis en esta diapositiva, también matizando, además de esto, que ya se ha contado esta mañana, por otros factores que de alguna forma elevan aún más el riesgo cardiovascular, como son la lipoproteína pequeña, las enfermedades inflamatorias, la terapia antirretroviral, por ejemplo, por supuesto el síndrome metabólico, la enfermedad renal crónica, en fin, lo tenéis aquí en esta diapositiva y lo podéis leer porque está, como ya se ha dicho, online, ¿no? Bueno, aquí veis, como ya también se ha especificado, a qué pacientes vamos a darle, vamos a decir, la opción de recibir esta terapia tan útil y tan bien tolerada, común a todos nosotros, después de intensificar al máximo en terapia de combinación estatinas de alta potencia y ezetimibe, y a los que estén por encima de un valor que en esta guía se estima por encima de 70 miligramos por decilitro. Aquí en España el IPT del Ministerio, ya sabéis, está de momento en torno a 100, pero esta misma semana he mandado yo a mi comisión de farmacia un paciente HF que entre 70 y 90, oscilando en ese valor, se ha revascularizado 3 veces en los últimos 2 años. Yo creo que tenemos que ser flexibles y tenemos que buscar al paciente más que a la cifra. Realmente tenemos que individualizar siempre y en esto más todavía, ¿no? Como ya se ha hablado de esta diapositiva, que realmente es interesante y pues yo no voy a insistir para acortar, pero sí decir también que precisamente los pacientes con hipercolesterolemia familiar, y esta es la parte de la guía que se refiere a la prevención primaria, es la otra gran diana, yo creo. La otra gran diana, aparte del enfermo de alto riesgo con enfermedad ya clínica cardiovascular, pues el enfermo con hipercolesterolemia familiar, donde se nos dice que sin que tenga ningún otro elemento en esta guía para considerar, si está por encima de 100 después de terapia máximamente tolerada oral, pues realmente sería a plantear la adición de anti-PCSK9. Como os decía, el doctor Pintó me pidió que contara nuestra experiencia y bueno, yo voy a contar la mía personal. Esta es mi consulta, yo veo unos 15 pacientes por día, casi todos HF o una pequeña proporción de otro tipo de hiperlipemias. Le hacemos a todos una detección sistemática de aterosclerosis subclínica, utilizamos esta ecuación, que es una ecuación genuinamente española para, digamos, calibrar un poco mejor el riesgo, porque todos sabemos que la HF también es una población heterogénea. Tenemos cifras muy variables de colesterol en la consulta y bajo tratamiento nos movemos ahora mismo con la adición de los nuevos fármacos en este rango. Aquí veis un poco que con la terapia biológica añadida al tratamiento con resinas, ezetimibe y estatinas de alta potencia, más una pequeña población de
pacientes en aféresis de LDL, hemos pasado realmente de un objetivo de control mixto, aquí están metidos los pacientes en prevención primaria y secundaria, de un 5 en prevención secundaria, un 25 en prevención primaria, a más del 75% de nuestra población HF, de nuestra consulta, por encima de objetivos, lo cual era impensable hace muy poco tiempo. De los pacientes que tenemos con alirocumab, que es la experiencia que yo voy a contar hoy, la experiencia con alirocumab, en nuestra consulta el 80% eran pacientes HF, que estaban, por supuesto, con terapia oral máxima, y el 20% eran otros HF que no toleraban esto, total o parcialmente, o otros pacientes que no eran HF, pero que ya habían tenido enfermos cardiovasculares. El primer paciente se incluyó muy poco después de la comercialización, o sea, de realmente la autorización para empezar a tratar, pero una proporción de estos pacientes que os voy a presentar ahora ya venían durante bastantes semanas, un promedio de 104 semanas en ensayos en fase abierta, y sabíamos que le estábamos dando alirocumab. Lo digo porque la experiencia ya se extiende a varios años, no solamente desde la comercialización, me refiero a nuestra consulta, tenemos una experiencia excelente en cuanto a la tolerancia y a la aparición de problemas. Esta diapositiva solamente hace referencia a lo que pasa, porque en nuestra práctica, al mes de empezar, siempre hacemos una primera valoración, porque además así lo dice nuestra comisión de farmacia, para ver eficacia y ver qué ocurre. Y este es un corte de los primeros 67 pacientes en alirocumab de la consulta, en lo que quiero hacer hincapié, aquí tenéis en discontinuo el promedio, ¿vale? Pero quiero hacer hincapié en la respuesta tan variable de pacientes que, proveniendo de cifras muy altas, con una dosis inicial, nosotros siempre empezamos todos con 75 y escalamos a 150 lo que es necesario, pero fijaros que está bien empezar por 75 porque muchos pacientes tienen una respuesta excelente con esa dosis. Aquí tenéis lo mismo representado más claramente, si queréis, y estamos hablando de un porcentaje de reducción en la primera dosis, o las primeras dos dosis, mejor dicho, es decir, al mes de iniciar, de un 61%, casi un 62%. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? Bueno, pues este primer corte, que son 98 pacientes, aquí desagregados y aquí juntos, pues mantiene un descenso a un tiempo parecido al outcomes de un 61%. Aquí, vamos a decir, no tuvimos que retirar tratamientos como se hizo y seguir, digamos, analizándolos como si estuvieran haciéndolo, como ya ha explicado el doctor Díaz, por el asunto de las cifras demasiado bajas. Lo que hacemos nosotros cuando un paciente baja de 20 miligramos por decilitro a los que están con resinas, que son muchos de nuestros pacientes, obviamente le quitamos las resinas y si los criterios de inclusión han sido claros y siguen con colesterol, vamos a decir, LDL por debajo de 25 o 30, pues ya valoramos si ajustar la dosis de estatina o retirar ezetimibe, si hiciera falta, ¿no? Lo digo por algún paciente que veis aquí que tiene alguna tendencia hacia arriba, eso es cuando se retira alguna terapia oral. Aquí lo tenéis igualmente representado, ya estamos terminando, un poco los pacientes que recibieron una dosis de 75 y se mantuvieron como tal, que aproximadamente os cuento es un 2 tercios de nuestros pacientes, muy pocos, solo 4, por motivos particulares empezaron y siguieron con 150, fijaros qué porcentaje de reducción más espectacular, y estos son en amarillo aquellos que escalamos, que ya os digo es un tercio del total de estos 98 primeros pacientes. Esta diapositiva está hecha a principios de octubre y ahora estaría en una N aproximada de unos 110, 112 pacientes, más o menos. En nuestro hospital, para que hagáis una idea, un hospital grande, yo creo que hay unos 145, 150 pacientes en alirocumab, de los cuales nosotros tenemos, por ser una consulta monográfica de lípidos, pues la mayoría. Me comunican esta mañana, que lo he preguntado, que en España más o menos la horquilla está entre 3.000 y 3.200 pacientes actualmente en tratamiento activo con alirocumab. Fijaros que con la explicación que ya nos ha dado José Luis, pues realmente la potencia y la
eficacia se parece mucho al inicio del tratamiento del Outcomes, solo que persiste y sigue ese descenso por el mismo tiempo de seguimiento y más del que hemos... ya estoy terminando, Xavi, no te preocupes. Solamente hace referencia a qué número de pacientes estamos obligados a tratar. Bueno, en esta aproximación de Canon, publicada el año pasado, pues estamos hablando que después de hacer todo el recorrido desde atorva de 20 hasta el tratamiento máximo con alirocumab de 50, estamos hablando de tratar con anti-PCSK9 a un 14% de nuestros pacientes. Lo digo por el número que os he dicho antes de 3.000, 3.200 pacientes. Mi última diapositiva, PCSK9, modulador clave del metabolismo del colesterol LDL, alirocumab, eficacia y seguridad comprobadas. Odyssey Outcomes ha demostrado todo lo que estábamos esperando y realmente el uso en práctica clínica remeda a los ensayos clínicos en eficacia, pero también en seguridad. Muchas gracias.